Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Estamos de vuelta por aquí en YouTube y en otros lugares donde ustedes me encuentren para hablar de la pelota, que es lo que más nos gusta del fútbol, sin pretensiones. Deje like, haga su comentario, suscríbase a este canal de YouTube para hablar de la pelota, para estos ejercicios que hacemos aquí en estas redes sociales. Bueno, no quería dejar pasar el aniversario de la Fundación de Bogotá en blanco y quería relacionarlo con el fútbol, con un 11 de jugadores bogotanos, con una selección Colombia de jugadores bogotanos y otros jugadores que también dejaron su huella en el fútbol nacional e internacional, nacidos en la capital de la República. Por favor, suscríbase, dele like y vamos a arrancar la selección Colombia de jugadores bogotanos. Muy bien. En el arco tengo dos candidatos. Camilo Vargas, para los más recientes, seguramente sería el portero titular, pero para mí no. Para mí el portero titular de la selección Colombia de bogotanos es Eduardo Niño, el arquero de la selección Colombia sub-20 que jugó el primer mundial de la categoría para nuestro país. Se clasificó en 1985 en Paraguay, en un gran suramericano del que salió René Higuita, Jonathan Castaño, JJ Trelles, Eduardo Niño, también el papá de James Rodríguez. Y en ese equipo que jugó, que se clasificó al mundial y que llegó a la segunda fase, estaba Eduardo Niño, quien atajó ese mundial en lugar de René Higuita en el equipo del profe Marroquín. Pues bien, mi arquero es Eduardo Niño, quien salió de Santa Fe al América de Cali, donde fue campeón figura y pasó por otros equipos del fútbol colombiano, como Millonarios. Se tuvo que retirar por un tema cardíaco y además hizo parte de la selección colombiana en el Mundial de Italia 90. Chuleamos entonces el arco. Para mí, Eduardo Niño le gana la pulseada a Camilo Vargas. Camilo, que ha sido del ciclo de Peckerman y que ahora es el arquero titular de la selección Colombia y debería ser el arquero en el Mundial del 2026. Pero por ahora mi portero es Eduardo Niño, que trabaja también como preparador de arqueros, ha estado en la selección Colombia, en el Deportivo Cali y recientemente en Millonarios. Muy bien, vamos a la defensa, el lateral derecho. Creo que aquí hay pocas dudas. Iván López surgió en Santa Fe. También tuvo un paso por el América de Cali, jugó en Millonarios también. Y Iván López hizo parte de la selección Colombia. Aquí creo que saca ventaja ante otras posibilidades, porque es el hombre que mete el centro en la final de la Copa América en julio del 2001 para que Iván Ramiro Córdoba marque el gol del título ante el cuadro mexicano. Aquí creo que no hay discusión. Iván López, el lateral derecho. Vamos a la saga central. Francisco Nájera, también surgido en Santa Fe, que luego se fue al fútbol mexicano, pasó por Atlético Nacional con suceso, siendo multicampeón con el equipo verde. Pues bien, Francisco Nájera de Bogotá hace parte de esta selección Colombia de bogotanos en el aniversario de la Fundación de Bogotá. Creo que aquí tampoco hay discusión. Nájera multicampeón con Nacional en Colombia y también a nivel internacional como zaguero central. El otro zaguero central es un zurdo, Eder Álvarez Balanta, todavía en actividad en el América de Cali, un jugador surgido en la Academia Compensar, que no jugó hasta su regreso al América en el último tiempo en la primera división del fútbol colombiano, que jugó en River Plate, jugó en Europa, jugó en Suiza, jugó en Alemania, jugó en Bélgica y ahora ha regresado al América. Los dos centrales entonces, Nájera y Eder Álvarez Balanta. Y el lateral izquierdo, Kylian Virbiescas, quien jugó también en Maracaneiros y se fue al América junto a Fabián Vargas y a Andrés Pérez. Ellos tres se fueron a jugar allá al América y terminaron siendo figuras. Andrés en Millonarios después y jugando en el exterior, pero Kylian Virbiescas como lateral izquierdo jugó en River, jugó en San Lorenzo con un buen paso por el América, consiguiendo cosas importantes allí en el cuadro americano. Entonces, Kylian Virbiescas, el lateral izquierdo de esta selección Colombia de bogotanos en el aniversario de Bogotá. Entonces, el portero Eduardo Niño, mundialista en sub-20 y en el equipo de mayores, y luego Iván López, campeón de la Copa América, luego Francisco Nájera, campeón con Nacional, Eder Álvarez Balanta, mundialista en 2014, y cerramos esa defensa con Kylian Virbiescas, surgido en la primera división en el América, pero que había comenzado aquí en Bogotá, en Maracaneiros. Seguimos ahora en el medio campo, creo que aquí poca discusión. Les hablaba de Fabián Vargas y de Andrés Pérez. Aquí, tal vez para mí, el mejor jugador bogotano, no es porque lo conozca, pero creo que su talento y capacidad y sobre todo resultados y títulos le permitieron a Fabián Vargas ganarse
ese título como el mejor jugador bogotano de la historia. Fabián Vargas surgió en Maracaneiros, América, estuvo en Boca, estuvo en Grecia, estuvo en España, otra vez en Argentina, también en Brasil, jugó para Independiente, para Inter, para Boca, un paso por el Barcelona de Guayaquil, Almería, también estuvo en Grecia, en el AEK, y terminó su carrera jugando en Colombia para Millonarios y para Equidad. Muchos títulos, un profesional a carta cabal, un volante de marca con muy buen pie y con buenos goles en su carrera. Fabián Vargas. Andrés Pérez completaría esa primera línea de volantes al lado de Fabián. Andrés, cosa particular, también tuvo que ir al América, estuvo en Real Cartagena y en Millonarios explotaría para el fútbol colombiano, jugando también en las selecciones Colombia juveniles. Y Andrés tiene pasos por el fútbol argentino, por San Lorenzo, por Quilmes, y viene de nuevo en algún momento a Colombia a jugar en el Deportivo Cali, donde se convierte en ídolo, donde gana cosas importantes y cierra su carrera en Independiente Santa Fe en ese último ciclo, pero es un jugador bogotano con muchísima estirpe, un gran volante de marca también con dominio de pelota. Andrés Pérez completaría esa línea de volantes de marca junto a Fabián Vargas. Vamos a los hombres más adelantados. Aquí creo que existiría poca discusión porque serían 2 dieces, don Alfonso Cañón padre, el máximo goleador de Independiente Santa Fe, una institución absoluta, campeón con el cuadro cardenal, que después, cerca del retiro, el doctor Ochoa lo lleva a la América para que gane el título de 1979 con el América de Cali, un histórico del cuadro cardenal y que es símbolo de esa generación de los 70, sobre todo ese título del 75 que ganó con Independiente Santa Fe, el último que había ganado Santa Fe hasta que apareció la estrella en el primer semestre de 2012. Entonces, don Alfonso Cañón, que estaría al lado de John Mario Ramírez, quien ya desapareció por un tema de salud, lastimosamente. John Mario, que jugó en Millonarios, jugó en Santa Fe, jugó en el Deportivo Cali, jugó en el Quindío, recorrió varios equipos del fútbol colombiano. Un 10 de esos que ya no existen, un hombre criado en el microfútbol, salido de Apuestas Monserrate, con muchísima calidad, una gran pegada de pelota quieta, un gran tiro libre. En algunos momentos el carácter lo traicionó, pero John Mario era un absoluto jugador, una técnica fantástica, una técnica depurada, la de John Mario Ramírez, que sería el otro 10 de ese equipo. Vamos con 2 volantes de marca, 2 volantes creativos, y luego en el ataque, Andrés Chitiva, quien salió de Millonarios muy joven, hizo una gran carrera en México, y se radicó allá, jugó mucho tiempo para Pachuca, también pasó por Cruz Azul en algún momento, pero es muy recordado en Pachuca por su gran carrera con ese trío colombiano que formaba con Miguel Calero, con Aquivaldo Mosquera, y él incluso ganando una Copa Suramericana. El primer título con Conmebol lo consiguió ese Pachuca de Ojitos Mesa ante Colo Colo en la primera década de los 2000, cuando Pachuca venció a Colo Colo, y en ese equipo estaba Andrés Chitiva, tal vez uno de los colombianos con mejor historia en el fútbol mexicano. Y para cerrar ese 11 estaría Ernesto Díaz, gloria de Independiente Santa Fe, campeón en 1975, también tuvo un paso por Millonarios, por el Medellín, pero es muy recordado por la hinchada cardenal por ese título del 75, también ya fallecido, y tiene como apunte dentro de su carrera haber pasado por el Estándar de Lieja en ese momento en el que ir a Europa para un jugador colombiano era absolutamente complejo. Allí incluso tuvo la posibilidad de ser padre. Sus hijos después vinieron a jugar al fútbol colombiano, alguno de ellos en una selección Colombia juvenil, Francisco Javier, y terminamos ese 11 con Ernesto Díaz. Entonces, Eduardo Niño, Iván López, Francisco Nájera, Eder Álvarez Balanta, Kilian Virviescas, Andrés Pérez, Fabián Vargas, Alfonso Cañón, John Mario Ramírez, Andrés Chitiva y Ernesto Díaz, el 11 de jugadores bogotanos. ¿Qué nos queda de alguna manera para armar otro equipo o algunos nombres que quiero rescatar? Camilo Vargas, evidentemente como portero, Óscar Fernando Cortés, más recientemente, evidentemente, Macalister Silva. Si nos vamos un poco más atrás, si queremos ir, Choco Suárez, Roberto Vidales, Fabián Martínez, que era un jugadorazo que estuvo en el Once Caldas y después en el América se perdió, pero era muy bueno. El Gato Pérez, Ricardo era un muy buen centro delantero, jugó en Liga de Quito, en Millonarios en América, y luego se fue a una expedición por Asia, China, también el fútbol árabe, también tuvo un paso por el fútbol de Portugal. Edwin Congo, reconocidísimo por su paso por el Real Madrid con
pocos resultados, pero tiene la medallita de la Champions porque estaba escrito, pero hizo goles en el Levante, es muy recordado en Valencia, jugó mucho tiempo en Europa. Edwin Arturo Congo. Carlos Carbonero, que estuvo en el Mundial del 2014 con una buena presentación en el fútbol argentino, Arsenal, River Plate, un paso con poco éxito por Europa después de algunas lesiones. Stalin Mota, un ídolo absoluto en la Equidad, jugó en Barcelona, en Atlético Nacional una lesión de rodilla no lo dejó ser, pero un jugador muy talentoso. Jugó en una selección Bogotá, incluso con Falcao García, quien no está en esta lista porque Falcao sí es criado futbolísticamente en Bogotá de alguna manera, pero es nacido en Santa Marta. También Héctor Javier Céspedes, un atacante bogotano que también lastimosamente ya falleció cuando estaba integrando la parte directiva de Millonarios. Jugó en Santa Fe, jugó en Millonarios, si la memoria no me falla, campeón con los dos en los años 70. Selección Colombia, entonces, de jugadores bogotanos, también podríamos rescatar ahí a los hermanos Ramírez, Raúl y Jair, jugaron en Millonarios la mayor parte del tiempo. Sí, Bogotá es una ciudad con algunas oportunidades diferentes para aquellos que quieren jugar a la pelota, pero aquí les dejo esta Selección Colombia de jugadores bogotanos en el aniversario de la capital. Un 6 de agosto para recordar a los jugadores bogotanos, también para recordar que en 1938 estaba presupuestada para unos Juegos Bolivarianos la inauguración del Estadio El Campín. Para el aniversario terminó comenzando el fútbol de los Juegos Bolivarianos el 8 de agosto de 1838. Debía jugarse en el Campín, no se jugó, tuvo que esperarse el primer partido hasta el 10, se jugó en la Universidad Nacional y el 10 de agosto se jugó el primer partido entre Colombia y Ecuador en el Estadio El Campín. Un aniversario más de Bogotá con una selección Selección Colombia de bogotanos y la historia del primer partido en el Estadio El Campín, que será demolido en el 2028 cuando aparezca el nuevo estadio de los bogotanos. Hasta la próxima.